hermanos, Dios te bendiga de ahí, desde tu casa. Vamos a iniciar en este servicio con una alabanza muy especial. Y dice: tú eres Dios, así como Él es el Rey exaltado. Y es el tiempo de adorar a nuestro Dios. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, puedes cantar con nosotros. Te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. Instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore. Dios. Quiero que usted cante conmigo ahí donde está. Tú eres el Rey exaltado. Por sobre todas las cosas, Él siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. Eres un Rey exaltado en su majestad. Le alabo. Eres por siempre exaltado y su nombre es santo. Te alaba. Eres Señor, por siempre ha de reinar. La humanidad un día le adorará. Eres el Rey exaltado en su majestad. Una vez más, Él es el Rey exaltado. Cántale fuerte. Él es el Rey exaltado en su majestad. Él es por siempre exaltado y su nombre es santo. Te alaba. Él es Señor, por siempre ha de reinar. La humanidad un día le adorará. Él es el Rey exaltado en su majestad. Él es el Rey exaltado en su majestad. Bien, hermanos, la lectura se encuentra en Génesis 4, del versículo 1 al 7. La palabra de Dios dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Ok. Muy buenas tardes, hermanos. Me da gusto saludarles y saber que pues estamos bien, que estamos vivitos todavía, gracias a Dios porque nos ha cuidado, nos ha protegido. Y hoy quisiera compartir con ustedes el tema que se titula Del agrado de Dios. Y está basado en el capítulo 4 de Génesis, del 1 al 7. Voy a leer este pasaje que dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo más gordo de ellas, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Desde el inicio de los tiempos, y como ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, Dios le pidió a Adán, a Eva, y en este caso a Caín y Abel, cómo debían de adorarlo, qué debían de hacer para ir. No tenían un templo como tenemos ahora nosotros, pero han de haber tenido algún lugar especial. Ya ven que antes la gente, en el tiempo de Israel, usaban los árboles frondosos, lo llama la Biblia, los árboles grandes con mucha sombra, y ahí era su lugar de reunión, de adoración, aunque lo hacían para sus ídolos, pero también había veces cuando lo hicieron para honrar a Dios. Bueno, en esta ocasión, estos dos hermanos llegan para adorar a Dios, llegan ante Dios, cada uno con su ofrenda. Caín se dedicó a ser agricultor, a ser labrador de la tierra, y él llevó su ofrenda. Es posible que llevó los mejores frutos que haya tenido, pero no le agradó a Dios, no fue del agrado de Dios. Y en cambio vemos a Abel. Él dice, aquí dice la Biblia, que él trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero no fue esa la razón que le agradó a Dios. Dios había dicho, no menciona la Biblia, pero se supone, se deduce de que sí, Dios había dado instrucciones correctas de cómo debían de adorarle, de cómo debían de agradarle. Y Abel trajo una ofrenda, y esta ofrenda sí fue del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque esta ofrenda, vamos a decir, venía cargada de mucho significado. Y quiero hacer así como figurativamente, como los brazos que tiene la cruz, como nosotros cuando extendemos nuestros brazos así, hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo. Bueno, esta ofrenda de Abel
primeramente apuntó hacia atrás, hacia el huerto del Edén, donde es muy seguro que sus padres les platicaron a sus hijos de cómo vivían, de qué es lo que Dios les había pedido, y lo disfrutaron. Yo no sé cuántos años ellos disfrutaron de vivir en el Edén, de estar bajo la gracia de Dios, pero que un día ellos decidieron voluntaria y abiertamente, decidieron desobedecer las órdenes de Dios y obedecer al enemigo de Dios, al enemigo de nuestras almas, al diablo. Y ellos decidieron comer del fruto prohibido y cayeron en el abismo del pecado. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa ofrenda de Abel apuntaba hacia ahí. Y entonces Abel, en primer lugar, él admitió, sintió, se dio cuenta que él era un pecador también como sus padres. Y también apunta hacia el versículo 21 del Génesis 3:21, donde dice la Biblia que Dios hizo para ellos túnicas de pieles. Tuvo que Dios derramar sangre de, vamos a decir así, de unos corderitos para hacerle túnica de pieles a Adán y a Eva, porque estaban desnudos. Y esto significa la justicia de Dios, que más tarde iba a hacerlo nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, para allá apunta esta ofrenda de Abel hacia el Edén, donde la raza humana tiene su origen del pecado. Entonces, y que Adán y Eva no habían podido, ellos se hicieron sus delantales de higueras, pero salía el sol y lo marchitaba, y diariamente tenían que hacer eso. Entonces Dios tuvo que sacrificar esos animales para cubrir el pecado, cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces hacia allá apunta, pero también apunta hacia uno mismo, hacia Abel. Él fue el que se apropió esto y dijo, él reconoció, admitió que él era un pecador igual que sus padres, y que Dios le había indicado que a través de una ofrenda, de un animal, la sangre de un animal, pero no cualquier animal, sino de un cordero, él podía acercarse a Dios, él podía tener comunión con Dios. Entonces, él trajo su ofrenda, y esto muestra la obediencia de Abel. No así Caín. Él dijo, yo voy a llevar lo que yo quiera, no lo que Dios quiere, lo que Dios está pidiendo. Cada uno debe llevar lo que siente en su corazón. Y cuánta gente hoy en día vive a su manera, no a la manera de Dios, no hace lo que Dios pide, sino lo que ellos quieren hacer, y así no es. Y el resultado está cuando esa ofrenda de Caín, sencillamente, no solamente la ofrenda, sino hasta Caín, dice que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, no le agradó. Hay ejemplos en la Biblia cuando era consumido un holocausto, una ofrenda, dice que el humo subía recto en forma de señal de que era aceptado por Dios. Y en esta ocasión se supone que nada más se regaba el humo, se iba por los lados, pero no subió, y eso fue lo que desagradó completamente a Caín. Entonces, la ofrenda de Abel apunta hacia al Edén, apunta hacia él mismo, su necesidad de acercarse a Dios a través de un sacrificio. Pero, en tercer lugar, apunta hacia Dios. Dios, el ser más santo y puro, perfecto y recto, él no puede estar conviviendo con el pecado, pero sí hay una manera. Dios proveyó esta manera, y era a través de los sacrificios. Cuando el pueblo de Israel, Dios le decía que trajeran de acuerdo
el pecado, de acuerdo al rango del quien lo cometía, y cuando era por todo el pueblo, una vez por año el sumo sacerdote tenía que hacer ese sacrificio. Bueno, pero Dios aquí está pidiendo eso, porque quería tener comunión, quería tener recibir la adoración que nace del corazón puro, y solamente la pudo recibir de Abel, el que obedeció, el que se sujetó a las normas de Dios. Y en cuarto lugar, esa ofrenda apuntaba hacia el Cordero Pascual. Cuando el pueblo de Israel estaba ya en la última plaga para los egipcios, Dios le pidió a Moisés, le dice, ordena al pueblo que sacrifique, que tomen un cordero, que los sacrifiquen, que la sangre la pongan en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, para que cuando pase el ángel del juicio, ninguno de los primogénitos de los hijos de Israel debía de morir, y así fue. Entonces, hacia allá apunta ese cordero, pero apunta un poco más allá, apunta hacia el Calvario, apunta hacia el mismo Señor Jesucristo. Juan el Bautista, cuando ve venir al Señor Jesucristo, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta es la ofrenda que Abel está presentando. ¿Y qué dice la carta a los hebreos acerca del sacrificio, acerca de la ofrenda del Señor Jesucristo? Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, este es el significado de la ofrenda. ¿Por qué le agradó a Dios? Ahora, yo creo que nuestra meta principal debería de ser, ¿cómo puedo yo agradarle a Dios? ¿Cómo acercarme y ser del agrado de Dios? Porque creo que muchas veces nos acercamos también nosotros, igual que Caín, no hacemos lo correcto, no le agradamos a Dios, y eso debería ser nuestra meta principal. Dice David en el Salmo 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Dios ve el corazón, Dios conoce el corazón, y Dios sabe cuando nosotros le obedecemos y estamos dispuestos a hacer lo que es del agrado de Dios. No busquemos agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. Y yo creo que ese es lo más principal. Y yo creo que si logramos eso, de poder agradar a Dios, ya la hicimos. Eso es lo que nos va a traer bendiciones. Y como dice la carta a los hebreos, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por su fe, porque sus obras eran buenas, dice. Entonces, Dios sigue recordando a través de su palabra la ofrenda de Abel, porque fue del agrado de Dios. Y yo espero que también nosotros podamos ser del agrado del Señor. Ya no tenemos que estar sacrificando cada día ofrendas, no tenemos esa necesidad, porque Jesucristo ya hizo el sacrificio único y suficiente y completo, y ya no tiene que estar muriendo Él cada vez que el hombre peca. Una sola ofrenda, un solo sacrificio por todos los pecados. Y yo creo que esto merece nuestro reconocimiento y nuestra verdadera adoración a Dios, y esperemos que sea del agrado de Dios. Que Dios les bendiga.
Espíritu